Temas de la Biblia. Hola, buenos días. Buenos días a cada una de las personas que nos están acompañando, que han estado por tiempo asistiendo a estas reuniones virtuales. Damos muchas gracias a nuestro Señor. Si alguno de ustedes ha sido y recibido la invitación para venir a escuchar esta enseñanza, esta predicación, esta ilustración, ¿verdad? Este tema de la Biblia, pues damos muchas gracias a Dios. Y por eso yo invito a cada uno de ustedes de la manera que ustedes conocen para darle gracias al Todopoderoso, al Rey del Universo, para que tome control de esta reunión. Vamos a orar. Amado Padre, yo te quiero agradecer primeramente por tu presencia, gracias por tu misericordia, Señor, gracias por tu grande amor, Señor, gracias por esa forma, por esa manera en que tú nos has amado, Señor, que es inigualable, Señor. Quiero pedirte para que este día tomes el control de cada palabra, de cada ilustración, de cada ejemplo que se haya de poner en esta enseñanza, para que pueda ser de edificación, de construcción, de crecimiento para cada una de las personas que escuche este mensaje. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El título del mensaje lo hemos titulado de esta manera: la manera de amar de Jesús, la forma en que Jesús ama, de qué manera Jesús te ama a ti. Y por eso el objetivo, ¿verdad?, es que tú puedas entender, porque a lo mejor tú tienes una idea de cómo amar, y si lo ponemos a ejemplo, puedes amar mucho a tus hijos. Un hijo puede amar a su padre y se le puede preguntar, ¿verdad?, a ese hijo: ¿qué tanto amas tú a tu padre? Y va a decir: mi padre es el mejor del mundo. Pero le preguntamos ahora a una mujercita, a una muchachita: ¿qué tanto amas tú a tu padre? Y ella va a decir: yo amo más que todas las personas, es el mejor padre que tengo. Bueno, está entendiendo la forma, la manera en que él ama a su padre. Bueno, aquí también muchas personas tendrán la idea, ¿verdad?, de cómo Dios puede amarnos, a lo mejor de una manera humana, como nosotros, como un esposo ama a su esposa. Bueno, pero hoy vamos a ver bíblicamente cuál es la manera, la forma en que Dios nos ama. Y por eso vamos a ver en un salmo, para entender cuál es la manera, la forma en que Dios nos da su grande amor. Dice en el libro de los Salmos 36:7, dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Es de veras inigualable, es incomparable la misericordia de Dios, o sea, la que tiene para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿verdad?, Él dio su vida por nosotros. Por eso dice aquí: cuán preciosa es tu misericordia. Por eso, ¿quién? Los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Por eso cada uno de nosotros, siendo de forma humana, siendo de este mundo, amamos y vemos el grande amor de Dios, porque Él nos dio primero su amor. Entonces entendemos aquí que es preciosa su misericordia. Entendemos, ¿verdad?, que es muy grande la misericordia de Dios. Y por eso, si leemos el siguiente versículo, dice: serán completamente saciados de la grosura de su casa. Dice que quienes, los hijos de Dios, precisamente dice, serán saciados ¿de qué? De la grosura de su casa. Y cuando habla aquí, pues alguien entera cuál será la grosura de su casa. Y si vemos a ejemplo, ¿verdad?, en el tiempo, en el Antiguo Testamento, se hacían sacrificios, se hacían holocaustos, se hacían ofrendas a Dios, y se podía llevar un carnero, y bueno, era agradable el olor hacia Dios, ¿verdad?, cuando ponían ese cordero, ¿verdad?, en el fuego y empezaban
empezaba a salir el humo, el olor grato que daba. Por ejemplo, un animalito, ¿verdad?, que no se alimenta bien, un animalito que está flaquito, que está con diarrea continua, pues ¿cómo será? Está flaco, no tiene ni carne, no tiene ni grasa, no tiene ni sebo, pero un gordito bien, un animalito bien alimentado va a estar bien relleno de grosura, ¿verdad?, de grasa, de sebo, de carne. Entonces el olor va a ser muy grato. Por eso dice aquí, serán completamente saciados de la grosura de su casa, y dice, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿De qué habla también? Pues también de esto, de una persona que puede ser saciada, ¿verdad?, cuando se le da todo el alimento, se le da todo lo que tiene que beber, agua pura, agua limpia para su organismo. Por eso dice aquí, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Ahora sí podemos entender, ¿verdad?, ese amor que tiene nuestro Señor por cada uno de nosotros. Dice el versículo siguiente, el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida. O sea, allí solamente con Él, dice, contigo está el manantial de la vida, y tu luz veremos. Dice, y en tu luz veremos la luz. Solamente cuando Jesús nos alumbra, cuando Jesús nos dirige, podemos entender, ¿verdad?, lo que es andar a oscuras y lo que es andar, que dice, en tinieblas. Ahora sí podemos entender lo que dice la Escritura, ¿verdad?, del mandato que nos da el Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo hemos estado analizando y compartiendo para que tú lo aprendas, porque ahí es cuando podemos mostrar ese amor que el Señor ha dado para con nosotros, en poder llevar a otros precisamente lo que tú tienes. Qué bueno que si tú ya tienes el amor de Cristo Jesús, que si tú ya tienes el amor de Dios, que si tú ya tienes el amor del alto y sublime, pues puedas compartirlo a otra persona. ¿Cómo será un padre, por ejemplo, que tiene su alimento en la mesa y todos sus hijos alrededor están viendo cómo come él, cómo se sacia él, cómo disfruta de ese alimento, y ellos sin nada? No, pues aquí es compartir. Tengan de lo mío, vamos a compartir, así como el Señor partió el pan y lo dio a sus discípulos para poder compartir de lo mismo que él se iba a alimentar, poderlo dar a las demás personas. Por eso dice aquí, id por todo el mundo, o sea, que no se quede ninguna persona en alguna región, en algún lugar, en alguna quebrada. Es muy bonito en las ciudades, ¿verdad?, donde la gran mayoría de personas se reúne, pero ¿qué será por allá en las zonas lejanas, en las quebradas, ¿verdad?, donde pues para entrar ni siquiera animales pueden entrar, solamente una persona, ¿verdad?, caminando, bajando por el despeñadero puede llegar a aquellos lugares remotos. Dice, pues que no se quede ningún lugar, dice. Por eso dice, por todo el mundo, y compartir las buenas nuevas, que eso es predicar, es anunciar, ¿verdad?, buenas nuevas a las personas, que ese es el Evangelio, son buenas noticias. Pues les traigo buenas noticias. O a lo mejor como cuando llegó Samuel, ¿verdad?, y le preguntaron, ¿vienes en paz o vienes a traer juicio? ¿Vienes a hablar de parte de Dios que vamos a ser destruidos? Así como Jonás iba y les decía, de aquí a 40 días serán destruidos. No, estas son buenas nuevas. Este es el Evangelio. ¿Y quién dice? A toda criatura. Por eso, qué importante, ¿verdad?, lo que hoy vamos a estudiar, lo que hoy vamos a analizar, lo que hoy de una manera pues bíblica, ¿verdad?, queremos enseñar a todas las personas, la manera, la forma en que Dios ama al mundo. Y dice, para entrar en detalle, en el libro de Juan 3:16, dice, porque de tal manera, lo pongo con letras amarillitas, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, la manera en que Dios ha amado al mundo. Podemos entender y comprender que cada quien tiene una manera, una forma, pero aquí dice,
porque de tal manera amó Dios. Está hablando de Dios, cuál es la manera, cuál es la forma en que Dios ama al mundo. Hay muchas maneras, muchas personas, ¿verdad? Podrán decir, pues yo amo a mi hijo, yo amo a mi esposa, yo amo a mi nación, ¿verdad? Yo amo a mis hermanos, pero es una manera humana, una manera, la forma, la manera en que yo amo a las personas. Pero ¿cuál será la manera en que Dios nos ama? Pues por eso hoy vamos a ver por medio de las Escrituras la forma, la manera en que Dios nos ama, porque habrá pues muchas formas, muchas maneras, ¿verdad?, de poder interpretar y decir que una persona ama mucho a otra persona. Por ejemplo, viendo la incongruencia que puede haber en opiniones, en pensamientos, ¿verdad? Y unos dirán, pues esta es la manera de amar, esta es la manera correcta, y otros dirán, no, esas dos maneras no son la correcta, esta es la manera. Hoy vamos a ver bíblicamente, dice aquí, la manera, la forma en que Dios amó al mundo. Por eso, si nos ponemos a ver una ilustración, imagínate un padre, ¿verdad? Lleva a su hijo, lo vemos no en la ciudad, en los poblados, va con su asno, ¿verdad? Y pues el padre, lo vemos arriba del asno y el hijo caminando, y pasará por un poblado y el poblado va a decir, miren, qué padre hace eso, miren él bien a gusto en el asno y su hijo caminando, que no tiene cuidado, que no ama a su hijo. Pues el padre dice, bueno, pues sí es cierto, se baja del asno y luego sube al hijo al asno. Y en el otro poblado pasan y otra opinión, miren ese hijo, qué desconsiderado, viendo su padre cuánto ha trabajado, ya anciano, ya con enfermedades, y él bien a gusto, el que está sano, el que está fuerte, y el padre caminando, agotándose, no tiene compasión, no tiene misericordia. Son opiniones, una opinión de un poblado, de un grupo de personas, otra opinión de un grupo de personas en otro poblado. Pues ¿qué hacen? Pues nos subimos los dos y se suben los dos al asno, ¿verdad? Y pasan por otro poblado. ¿Y qué dirá el otro poblado? Ay, miren nada más, pobre bestia, pobre animalito, ¿verdad? Defensores de los animalitos. Miren los dos arriba del animalito, ¿verdad? Pobre animal, le darían bien de comer, ya bebería agua, lo brevarían bien o qué. No, pues se bajan los dos y ahora van caminando, ¿verdad? Y pasan por otro poblado y otra opinión. Miren ellos, el animal va solo, sin carga, y ellos caminando. Yo no sé para qué quieren tener ese animal si no se suben a él. O sea, hay diferentes opiniones para decir cómo se ama a una persona. Aquí también, por eso pongo esta ilustración, ¿verdad? Va a haber cantidad de personas que te van a decir de esta manera, no, eso no es correcto, esto es así. Y lo van a interpretar a lo mejor de otra manera, no, es de esta manera. Entonces hoy bíblicamente, ¿verdad? Por eso dice aquí la palabra de Dios en el libro Juan 3:16, porque de tal manera, esta es la forma, esta es la manera en que Dios amó al mundo. ¿Cuál es la manera? Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo. Cuando entendemos de dar a su Hijo, ¿verdad? Y más cuando entendemos lo que hizo Jesús hace aproximadamente 2000 años, ¿verdad? Que subió a una cruz y murió por nosotros, ¿verdad? Pues podremos decir, pero otra vez las opiniones, otra vez, pero pues ¿cómo un padre, verdad, va a dar a su hijo? Normalmente de una manera humana lo podemos entender. Un padre que ama a su hijo y él tiene un compromiso o una deuda, pues no va a poner al hijo, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene una deuda y lo quieren asesinar, lo quieren matar porque no ha pagado una deuda y son sicarios, dicen, vamos a tomar tu vida. Y entonces él dice, no, aquí está la de mi hijo, ¿verdad? Para que él pague por mí. Pues otra vez muchos dirán, qué padre tan desconsiderado, como en lugar de poner él su vida, él que hizo esos malos negocios humanamente, ¿verdad? Y no pagó a tiempo, ¿para qué pide prestado? ¿Por qué es tan ambicioso? Muchas maneras de pensar. Y luego todavía va a entregar a su hijo.
para que el hijo sea el que pague. Y otra vez de la misma manera, ¿verdad? Se dice, no, pero es que el hijo da su vida por el padre, pero miren, el hijo, ¿verdad? Pues si el padre fue el que hizo eso, ¿verdad? ¿Por qué tiene que pagar él? ¿Por qué tiene que sufrir él? Va a haber cantidad de opiniones humanas. Por eso nos dice aquí la manera bíblica en que Dios amó al mundo. Dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, esto es, a su único hijo. No es que tuviera 12 hijos y bueno, voy a dar uno, me quedo con 11, está re bien, ¿verdad? Pues no se pierde mucho dentro de lo mal, como dicen, hay que buscar lo bueno. No se perdieron 11, ¿verdad? Viéndolo de otra manera, se perdió uno, sí, pero no se perdieron 11, ¿qué tal que se perdieran los 12? Entonces va a haber muchas opiniones, muchas maneras. Aquí Dios dice que solamente tiene el Hijo único, o sea, es unigénito, el único Hijo, dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Dice, para que todo aquel que en él cree. No el que haga muchas cosas. El que haga muchas cosas, por ejemplo, el que ande en hospitales, el que ande en las plazas, el que ande haciendo muchas cosas, obras de misericordia, todo el dinero que tiene, va y lo pone, ¿verdad? Con los pobres, reparte con cada uno de ellos, les da alimentos, ¿verdad? Hace gran cantidad de misericordia. No dice aquí que el que haga mucha misericordia o el que mucho sabe, no, es que él tiene muchísimos años estudiando teología, estudiando comentarios, concordancias, diccionarios bíblicos. Él tiene una gran cantidad de conocimiento. Pues aquí no dice que el que tenga mucho conocimiento. El que haya escuchado muchas predicaciones, por ejemplo, aquí podemos escuchar en internet, ¿verdad? Tú hoy en día puedes escuchar el sermón, ¿verdad? Que se han escuchado de muchas personas en los grandes avivamientos y pues no va a pasar nada contigo, pero si es el mismo mensaje que predicaron en aquel avivamiento, pues no va a pasar mucho, porque dice aquí, el que escuche muchos mensajes bíblicos. No sé cuántos mensajes hayas escuchado, pero tenemos largos años compartiendo la palabra de Dios, gracias a nuestro Señor, ¿verdad? Y no porque tú escuches muchos mensajes, porque tú estés el día de hoy aquí. Por eso, ¿verdad? Dice, el que cree, no el que haga muchas cosas, el que esté todos los domingos y no haya fallado. Yo no he fallado ningún domingo, pues no es por el que falle algún domingo, estés todos los domingos. Dice aquí, dice que el que cree en él, o sea, ¿en quién? En el Hijo, en el que dio el Padre al mundo, dice, es para eso, dice, todo aquel que en él cree, no se pierda, más que dice, más tenga vida eterna. Cuando estamos hablando del amor del Padre, dice que da a su Hijo. Y otra vez podríamos entrar en contradicción, ¿verdad? Muchas personas otra vez a opiniones humanas, porque así es. La opinión que tú vayas a dar va a ser una opinión humana. La opinión que yo deba ser también una opinión humana. La opinión que otra persona dé va a ser una opinión humana. Y muchos dirán, pero otra vez, pues bueno, ¿de qué estamos hablando? El Padre, el Hijo, ¿cómo es que el amor del Padre es dar a su Hijo, ¿verdad? Y el que crea en el Hijo, Él no se va a perder. Otra vez, mira, para explicarlo no humanamente, así de sencillo. ¿Cómo podemos entender cómo el Padre, pues dirían muchos, el Padre es el que debería de haber venido y subido a la cruz, ¿verdad? Derramar toda su sangre en la cruz. A él le hubieran clavado esa corona de espinas, ¿verdad? A él le hubieran picado, ¿verdad? Con una lanza en un costado para que saliera agua. De él hubieran hecho escarnio y burla. Eres tú el Hijo de Dios. Lo hubieran abofeteado. A ver, adivina quién te pegó, porque lo habían vendado y le
lo golpeaban, pues muchos dirían, pues es que el padre, si ama tanto al mundo, viera él venido y no mandado a su hijo. Bueno, muchas personas otra vez estarán como la opinión de ese asno con el papá y con el hijo, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no se suben al burro? ¿Por qué no se suben al asno? Miren, si tienen un asno, pues debería subirse uno, se sube el padre. No, miren cómo el padre arriba del asno y el muchachito caminando, sube al muchachito. Miren el hijo sano y fuerte y ahora el padre allá abajo. O sea, no les va a dar gusto uno a nadie, y humanamente así se puede pensar. ¿Por qué Dios, el Dios de los cielos, el Dios de Israel, no vino, verdad? Y él mismo subió a la cruz. Porque aquí no estamos hablando que subió María a la cruz, ¿verdad que no? Aquí no estamos hablando que subió el arcángel Gabriel. No, que el arcángel Miguel subió, ¿verdad?, a la cruz. No, el que subió fue el Hijo. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. Y para muchos va a haber mucha contradicción. Bueno, pues, ¿quién subió? ¿Cómo está? No entiendo. Mira, te lo voy a decir con una palabra sencilla. Jesús es Dios. Si tú entiendes esto, vas a decir, pues entonces no hay contradicción, ¿verdad? Si Jesús es Dios, por eso podemos hablar de que cómo se quedó Dios en los cielos, viendo a ver cómo sufría su Hijo. No, Jesús es Dios. Si tú lo entiendes, como dice por ahí un dicho del mundo, ya la hiciste. Si no lo entiendes, va a estar bien difícil, porque como que Jesús subió y el Padre es el que nos ama. Dice aquí la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que tú puedes ser uno de ellos, todo aquel que en él cree, no se pierda, que ese es el propósito, que tú no te pierdas, que tú no vayas a una condenación, dice, sino que tengas que vida eterna. La vida eterna, como se dice, no tiene caducidad. No es que ya se pasó. Tú dejas, por ejemplo, un fruto, ¿verdad? Y lo dejas varios días, ya se pasó, ya se maduró, ya no sirve, ya tiene moscas, ¿verdad? No, ya se pasó, ya caducó. Una lata, ¿verdad? Puede durar muchísimos años, ¿verdad? Un alimento enlatado, pero tarde o temprano va a llegar un momento de caducidad. Una persona puede vivir 100, 110, 115 años, 118 parece que era, no recuerdo bien el límite de una persona récord mundial, ¿verdad?, que ha sobrevivido. No tengo idea, no quiero mentir, ¿verdad? Pero pueden ser 150 años que vivió el conocimiento que tenemos en nuestro tiempo, ¿verdad? Porque tenemos en historias bíblicas personas que vivieron como Matusalén, el hombre que vivió más años. Bueno, pero tarde o temprano va a morir. Aquí estamos hablando de eternidad. Para siempre pasarán 1000 años, 1 tera de años, ¿verdad? 1 siglo de años, y no va a haber muerte, porque es vida eterna. Por eso dice aquí, para que no se pierdan, mas tengan vida eterna. Entonces estamos hablando de algo muy importante. Estamos hablando de lo que es la vida eterna, no estamos hablando de cosas vanas, no estamos hablando de situaciones, ¿verdad? Y por eso, si seguimos leyendo el versículo 17, dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo, o sea, a Jesucristo, al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. Imagínate, como muchas personas dicen, pero ¿cómo? Si Dios ama al mundo y lo va a mandar al infierno. No, para eso envió a su Hijo, para que tú no vayas al infierno, porque tú por tus hechos es como una persona, ¿verdad?, que está en un centro de readaptación social. ¿Y por qué lo tienen ahí? Pues para readaptarlo, porque robó, porque mintió, porque defraudó, porque engañó, y por eso lo tienen ahí, para ver si se readapta y volverlo a ingresar a la sociedad. Así también las personas, todas, no hay una. Dígame quien me digas, no hay una persona que nunca haya cometido un pecado, y la paga del pecado es muerte, y por eso toda persona somos dignos reos, ¿verdad?, de ir a esa prisión de Dios que es el infierno. Y por eso, como Dios no quiere la muerte del que muere, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, o sea, que dejen de hacer lo malo, Él envió al mundo. Ahora sí vamos entendiendo, dice aquí:
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no vino a traer a su Hijo para condenar al mundo, sino para qué dice, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Otra vez, muchas personas. Salvo por Jesús. Pues no, que el que salva es Dios. El Dios del Antiguo Testamento, el que salvó al pueblo de Egipto, el que salvó al pueblo, ¿verdad?, de morirse de hambre en el desierto y les dio el maná, un alimento para que pudieran sobrevivir. Aquellos que iban a morir en el desierto y el Señor les dio agua de la peña, de la roca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que ahora, otra vez, cómo es que ahora me dicen que vamos a ser salvos por el Hijo? Otra vez te lo digo con estas palabras: Jesús es Dios. Si tú entiendes esto, vas a poder entender, ¿verdad?, cómo es el amor de Dios, la forma, la manera. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué mejor, pues para qué enviaba a su Hijo? Mejor un solo Dios, como dice el Antiguo Testamento: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, nada más uno. Y la palabra de Dios no tiene contradicción. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz y debemos de creerlo. Dios nada más hay uno. Por eso te vuelvo a decir, Jesús es Dios. Él vino a salvar. ¿Quién es el Salvador? Pues Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Entonces no hay contradicción. Es el versículo 17. En el versículo 18 dice: el que en él cree, ¿en quién? En Jesús, dice, no es condenado. El que en él cree, otra vez, no el que hace muchas cosas. No, él es que es muy buen predicador. Viera cuántas personas tiene, cuántos likes en internet. No, tienen. Se hizo viral esto con unas palabras que dijo. Hay miles y miles de personas que lo están siguiendo. No, aquí no dice que el que predica muy bonito, que el que tiene muchos likes, que el que ya ganó, ¿verdad? No sé, la estatuilla del YouTube, ¿verdad?, que le dio, no sé, un premio. No, aquí dice el que en él cree. Puede ser la persona más ignorante. Porque una persona ignorante no puede creer. Pues yo no conozco, pero yo creo. Yo no sé leer, pero yo creo en Jesús, que Él vino a morir por mí, que el Padre lo envió. Por eso Él me ama mucho. Por eso dice: pero el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, otra vez, el que no cree, no, por ejemplo, el que no está con nosotros, porque muchos así son, ¿verdad? El que esté con nosotros sí está bien, pero si no está con nosotros está mal. Debe de estar aquí con nosotros, pertenecer con nosotros, ser de la misma congregación. No eres de la congregación, no, aquí dice el que no cree. ¿En quién? En Jesús. Hay muchas personas que no creen en las denominaciones. Por ejemplo, si roban, si defraudan, ¿verdad? Los pastores, tú los ves cómo van creciendo económicamente. Tú los ves cómo tienen prosperidad económica. Ve nada más sus templos, ¿verdad? Cuando Jesús, ¿dónde predicaba? Pues tenía que pedir prestado una barca y a la orilla del mar, ahí predicaba, en un monte, ahí con hierbas, con arbustos, ¿verdad? Pero hoy vemos grandes, no, o sea, aquí no dice que el que tenga un mejor lugar para predicar, ¿verdad?, con alfombra roja, aire acondicionado. Dice el que cree, el que en él cree. Y el que no cree, dice la Escritura, el que no cree ya ha sido condenado. O sea, no que después, no que el que, por ejemplo, no, yo no creo en Jesús, dirán los ateos, ya están condenados. Los musulmanes ya están condenados, ¿verdad? Todas las personas, los budistas ya están condenados. Todas aquellas personas que no creen en Jesús. Lo entendemos. Muchas personas que dicen creer, pero nada más es de labios, también ya son condenados, aunque estén en la mejor congregación, como Judas. No le creyó a Jesús. Y ya es condenado, no es que va a ser, porque así muchas personas piensan, ¿verdad? Pues después veremos, a ver, oye, ¿y tú a qué lugar? Pues ya veré, hay lo que Dios diga. Muchos así dicen lo que Dios diga. No, aquí dice el que cree, y el que no cree ya ha sido condenado. Dice, porque no ha creído, ¿quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿En quién no han creído? ¿En el nombre de quién?
¿De Jehová? Otra vez otras personas. Bueno, Jehová o Jesús. O podrán decir Yahvé o Jesús. ¿En quién es que me están confundiendo más? Otra vez te lo vuelvo a decir. Jesús es Dios. Por eso, si tú le crees a Jesús, vas a creer a Jehová. Si tú le crees a Jehová, le crees a Jesús, dice que Él enviaría el Espíritu Santo y Él sería el que nos guiaría a toda verdad. No, ahora ya me confundió más. Ahora el Espíritu Santo, pues mira, te lo voy a decir, Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios, Jehová es Dios. Para que puedas entender un poquito mejor. Si leemos el siguiente versículo, el 19, y esta es la condenación. Estábamos en el 18, si brincamos al 19, y esta es la condenación, que la luz, o sea, hablando de Jesús, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando estamos hablando que Jesús vino ahora sí aproximadamente hace 2000 años. Hace 2000 años, por eso es antes de Cristo, después de Cristo. Ahorita, si lo vemos en nuestro calendario, diríamos que Jesús vino hace 2023 años. Hace 2023 años nació Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos 2023 años que Jesús vino a este mundo y dice que muchos no le amaron. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas. O sea, amaron más la oscuridad. En vez de amar a la luz, amaron a las tinieblas. Y el versículo 20, para analizar un poquito, ¿verdad? Todo esto, otra vez vamos a ser bíblicos. Tenemos que analizar por qué nos está hablando, ¿verdad? ¿A qué se refiere de que va a entregar a su hijo? Bueno, aquí, cuando ya muchos tenemos el conocimiento, ya sabemos lo que va a pasar, pero en aquel entonces todavía no se entendía. Imaginemos en el año cuando Jesús tenía 33 años. Y este pasaje, ¿verdad? Lo pueden estar, Dios envió a su hijo al mundo, pero ¿para qué lo envía? O sea, todavía no sabían que iba a morir, todavía todos estaban alegres, contentos. Por ejemplo, más los discípulos contentos, ¿verdad? Con Jesús, porque veían cómo multiplicaba los panes y los peces, veían cómo daba vista a los ciegos, cómo sanaba a los enfermos, a los leprosos. O sea, era algo increíble el ver todo eso. Bueno, pero ellos todavía no entendían, por eso tenemos que irnos un poquito atrás para leer el contexto. Empezamos en Juan 3:16, pero ¿qué dice, por ejemplo, 2 versículos antes para leer de lo que se refiere el expositor, ¿verdad? De la palabra, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque toda palabra es inspirada por Dios. ¿Por qué nos quiere introducir a Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo? Dice aquí en Juan 3:14, versículos anteriores, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente, para las personas que no tienen el entendimiento, o sea que no ha venido la luz, están todavía en oscuridad. ¿Cómo podremos decir de una persona que quiere leer la Biblia y está oscura? No va a haber. Tiene que haber precisamente luz para decir, voy a leer, pero así, ¿cómo? Es como si se tuviera una Biblia cerrada, ¿verdad? Así también en aquel entonces, ¿cómo? No entendemos. ¿Cómo es que Moisés, así como Moisés levantó la serpiente en el monte? ¿Qué nos quiere decir eso, verdad? Muchas personas estarán preguntando, vamos a decir, malas personas de aquel entonces. Todavía, vamos a suponer, todavía no muere Jesús, todavía no sube a la cruz, ¿verdad? Y luego dicen, ¿y cómo Moisés levantó? ¿De qué manera levantó Moisés la serpiente en el desierto? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo?
O sea, como una serpiente, no sé, lo tienen que convertir. A lo mejor ahora sí vámonos a las figuras, ¿verdad? De hacer una figura de Jesús y hacerla así en forma de serpiente, pero ponle que se parezca a Jesús y luego para que la suba Moisés. Y de esa manera, porque él levantó una serpiente, entonces de esa manera tenemos que hacer también estatuas. Hay que hacerla de bronce, no, que sea de cobre, no, mejor de oro, bueno, de madera, de yeso, no, vamos a hacerla de oro para que pueda asemejarse más a la grandeza de Dios. Puras conjeturas, otra vez puras opiniones. Así como estarían las personas entendiendo este pasaje. ¿A qué se referirá, verdad? Así de que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, por eso es necesario, es fundamental poder leer la Escritura. Si nada más leemos estos pasajes, pues muchos se van a quedar hasta más confundidos. Pues como que Dios amó al mundo, pero ahora que la serpiente, que Moisés, que en el desierto, estamos hablando, por ejemplo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Se divide la Biblia en Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Estamos hablando de Moisés en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, ¿verdad? Entonces tendríamos que irnos hasta ese lugar para poder entender cuál fue la razón, la manera en que Moisés, ¿por qué tuvo que levantar una serpiente? Ahora sí dirán mucho, pues entonces sí se vale la idolatría, porque miren, Moisés levantó una serpiente. Pues no hay que hacerse cosa hecha de manos, ¿verdad? No sé, una serpiente, no sé, la figura de San Pedro, de San Pablo, ¿verdad? Vamos a hacer la figura de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, pues el corazón, vamos a hacer el corazón de Jesús. Bueno, pues no, la palabra de Dios dice que no nos hagamos imagen para venerarla, para hincarnos ante ella, para idolatrarla. Ese es diferente, ¿verdad? Porque si no, pues no podríamos hacer, por ejemplo, un retrato mío, ¿verdad? Ahorita pues no saquen mi imagen porque dice la Escritura que no nos hagamos imagen. No, está hablando para venerarla, para honrarla, ¿verdad? Para darle ahora sí, como dicen, culto, ¿verdad? Para rendirle ahora sí homenaje. No se vale. Por eso vámonos hasta atrás para poder entender lo que dice la Escritura, y lo vamos a leer en el libro de ¿quién? De Números 21:15, una referencia, ¿verdad? Que nos vamos hasta el Antiguo Testamento para ver qué aconteció, para poder entender por qué fue levantada la serpiente y por qué el Hijo también tiene que ser levantado, ¿verdad? Porque muchos podrán decir, bueno, ¿y por qué murió Cristo? No puedo entender. Pues qué mal, bueno, podríamos decir, no sé, en Estados Unidos, ¿verdad? Hay la pena de muerte, y una persona se le pueden dar 3, 4 penas de muerte, pues nomás una vez lo matan, ¿verdad? Porque no lo pueden matar muchas veces, pero le dan condena de varias condenas de muerte. Bueno, ¿por qué? Pues es que fue un asesino, mató a fulano, sutano, ese serial, hizo muchas cosas. Por eso lo mataron. Pero si preguntamos, bueno, ¿qué mal hizo Jesús para que lo levantaran en una cruz, ¿verdad? Y ahí muriera en la cruz. Pues no se encontró pecado en él. No es como en nosotros los hombres. Será ahora sí, como dice la Escritura, mentiroso el que diga que nunca ha pecado. Por ejemplo, si diríamos ahorita al pontífice, ¿verdad?, de la Iglesia Católica Romana, que nunca ha pecado, pues estaríamos mintiendo, porque todo hombre, así dice la Escritura, el que es hombre va a pecar. Todos los hombres hemos pecado, unos más, unos menos, como Adán y Eva, que nada más pecaron una vez y por eso fueron desechados, ¿verdad?, fuera del Edén. Bueno, si eso fue por un pecado, ¿qué será por todos los pecados que tú tienes? Todos hemos pecado. Entonces preguntaremos, pues, ¿qué pecado hizo Jesús? No hizo ninguno. Ahí podríamos poner a cualquier hombre, tú ponle a Pedro, a Pablo, a todos los apóstoles, todos cometieron pecado. No es que fueron rectos, que fueron santos de un principio, ¿verdad? Por eso debemos entender cuál fue la razón, por qué Jesús tendría que ser levantado así como la serpiente. Pues vamos a ver ahora sí lo que dice la Escritura en el libro de Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios. Habló el pueblo contra Dios
y contra Moisés, que era el que había puesto Dios precisamente para guiar a su pueblo. ¿De qué hablaron o por qué hablaron? Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? O sea, Dios los saca de Egipto, estaban en servidumbre, estaban en esclavitud, eran hacedores, ¿verdad? De ladrillos, ¿verdad? De adobes, y estaban de esclavos, no eran libres. Entonces Dios los saca de ahí y los lleva por el desierto. Y dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Empezaron a murmurar, o sea, a quejarse de Dios y también de Moisés. Muchas personas así, bueno, ¿y por qué aquí no hay obra? ¿Y por qué aquí esto? Y le echan la culpa al predicador. Es que el predicador es el... Mira, ahorita como dice la Escritura, ¿verdad? La maldad irá en aumento. Inclusive el amor de muchos se irá enfriando, tanto así aún de los escogidos. Dice que va a quedar un pequeño remanente. El mismo Señor Jesús dice, cuando venga el Hijo de Dios, habrá fe en esta tierra. O sea, van a ser muy pocos los que podamos creer en Jesús en los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos. Entonces, por eso le decían, ¿por qué nos has traído para que muramos en este desierto? Es que es culpa de Moisés, es culpa tuya, le decían, de Dios. Dice, y nuestra alma tiene fastidio. O sea, estaban fastidiados ¿de qué? De este pan tan liviano. Estaban acostumbrados a lo que había en Egipto. Y sí es cierto, aunque eran esclavos, ¿verdad? Pero tenían provisión de alimento. No este maná, algo tan insípido, ellos estaban acostumbrados. Imagínate, por ejemplo, alguien, no sé, ¿verdad? Que come, no sé, carnitas, tamales, tacos, tostadas, tortas, y de repente, pues una ensalada. No, esto es muy liviano, me voy a morir de hambre. Pues eso se les dio el maná, lo necesario para su alimentación. Ellos podían recogerlo de un día y no podían recogerlo de dos, pero ellos, como dice, estaban ¿qué? Fastidiados, dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Números 21:6 dice, y Jehová, o sea, el Dios del Antiguo Testamento, que es el nombre precisamente, ¿verdad?, con el cual se dio a conocer el yo soy. Ya la pronunciación, ¿verdad? Por eso algunos dicen es Jehová, otros es Jehová, otros es Yahvé, porque son solo 4 letras, ¿verdad? Y no había vocales, entonces no hay la manera de decir, pues, ¿qué vocal iba aquí? La A, la E, la I, la O o la U, y por eso hay muchas maneras de pronunciar que es diferente al nombre. El nombre de Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? El más reconocido es Jehová, el más aceptado por todas las denominaciones, ¿verdad? Porque en sí nadie conoce el nombre exacto, cuál era la pronunciación correcta. Bueno, ¿qué dice aquí? Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Estamos hablando de que van en el desierto, y murió mucho pueblo de Israel. Ya entendemos por qué se enviaron esas serpientes. Estaban en contra de Dios. Estaban murmurando de Dios. Imaginemos, Dios escoge a Moisés. Moisés no se escogió, no fue que por voto popular, a ver, como una elección, vamos a elegir, ¿verdad? A ver quién nos dirige, quién es el más apto, quién es el más capacitado. No, a Dios le plació, dijo, vayan, escojan a Moisés. Él fue el que él lo escogió. Entonces se ponen a hablar de Dios. Se ponen a hablar de Moisés, y por eso dice que Dios envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, y dice murió mucho pueblo. Lo pongo con letras rojas, como hablamos ahorita del infierno, las llamas del infierno. Muchas personas están muriendo por la mordedura de esa serpiente ardiente. Si podemos entender de dónde procede el mal, de dónde procede la mentira, por eso una persona dice que ese ser maligno es el padre de mentira. Por eso una persona que habla mentira
pues es una persona hija del diablo. Por eso el que practica el pecado es del diablo. Una persona con un pecado que practique es del diablo, porque el diablo es padre de mentira. Entonces, por eso lo pongo aquí, las llamas del infierno, ¿verdad? El calor, el fuego eterno, dice, y murió mucho pueblo de Israel. Dice, porque eran mordidos por la serpiente. Pues hoy es igual. Toda aquella persona que está bajo la influencia, porque dice que este mundo, o sea, donde estamos, está bajo la influencia del maligno. ¿Qué podemos entender? Que unos mienten, unos roban, adulteran, fornican, borracheras, orgías, drogadicción, pleitos, borracheras, de todo tipo, ¿verdad? Bueno, todos están bajo la influencia del maligno, y todas esas personas, como dicen, han sido mordidas por la serpiente. Cometen pecados. Si tú cometes un solo pecado, una mentirita, ¿verdad? Con esa sola mentirita, tú has sido mordido por la serpiente, dice, y mucho pueblo de Israel moría. Así ahorita muchos están muriendo. Bueno, estaban muriendo en aquel entonces el pueblo de Israel. Ahora sí podemos entender, ¿verdad? Dice aquí en el libro de Números 21:7, entonces el pueblo vino a Moisés. O sea, ya cuando vieron que estaba difícil, ya cuando estaba la tempestad, ya cuando estaban las dificultades, cuando las personas, mira, ahorita tranquilo, ¿cómo estás? Qué bonita es la vida, pero deja que se venga un terremoto, que aquí no nos va a llegar un terremoto, no, aquí no nos va a pasar nada como en esas naciones donde está pasando, es que es por pecadores. Oye, aquí no hay pecadores. Gran cantidad, no hay un solo lugar donde las personas, pues, se puede buscar, ahora sí como dicen, como aguja entre un pajar, alguien que viva santidad, alguien que viva rectamente, pues entre toda la multitud, uno, si acaso alguno. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar? Bueno, dice aquí que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Están reconociendo, fíjate, ese pueblo estaba reconociendo que habían pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. O sea, el pecado pues es lo mismo. Si hablan contra el enviado de Dios, están hablando contra Dios, para que veas lo difícil que es precisamente hablar de alguien. Mejor pon un cuchillo a tu boca, tu mente, haz que reaccione, porque mira lo que puede haber. Aquí no es que mataron, ¿verdad? Ahora sí, como dicen, a Moisés lo mataron. No, estaban hablando nada más de él. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Está hablando aquí del ruego que tenía el pueblo de Dios, ¿verdad? Y se arrepintió. Ese es el arrepentimiento, confesar los pecados. La he regado mucho. ¿Qué tanto? Bastante, todo. He pecado, he tenido adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, envidias, disensiones, orgías y cosas semejantes. Por si se pasa algo, de todo he pecado, ¿verdad? Y la serpiente me ha mordido y estoy muriendo, porque así es una persona que no tiene a Cristo, que le mordió. ¿Cómo empieza una persona que es mordida por una serpiente ardiente? Empieza a correr el veneno por todo su ser. Y vemos a la persona como en su niñez, un niño inocente, un niño que pues no sabía diferenciar entre el bien y el mal, y pues él todo se le hacía normal, pero luego empieza a crecer y su primera mentira, su primera fumada de cigarro, su primera fumada de droga, su primera fornicación, su primer adulterio, y empieza así. El veneno empieza a crecer por todos lados, y de rato podemos ver a la persona que se está poniendo hasta morada, a semejanza de la amargura, ¿verdad? Se amargó por completo, ¿verdad? Pero cuando la persona viene y confiesa su pecado, aquí como el pueblo de Israel, hemos pecado contra ti y contra Jehová. O sea, estaban reconociendo. Si una persona no se arrepiente, va a seguir con su mordedura.
Es como aquí en nuestra ciudad, si no ponen el suero antialacránico, ¿verdad? La persona muere, pero si le ponen el suero, la persona puede vivir. A semejanza también aquí las personas que han sido mordidas, ¿verdad? Y están cometiendo un solo pecado. No quiero poner 2 ni 3 ni 1,000,000, un solo pecado, así como el de Adán y Eva, uno nada más. Fueron mordidos por la serpiente y están muriendo, están muriendo. Dice que mucho pueblo moría. Por eso dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Si lo entendemos de esta manera, entonces vinieron a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Podemos entender ahora sí por qué a aquellas personas les mordió la serpiente. Porque habían hablado, no porque les tocó mala suerte. Muchas personas así dicen: es que pues le tocó mala suerte, es borrachito, es adulto, pues es mala suerte, así le tocó vivir. No, es por su pecado. Las consecuencias del pecado son graves. Y hoy vemos a personas en los hospitales con un cáncer, con un enfisema, porque fumaron toda su vida. Y pues no es porque Dios las esté castigando. Ellos mismos buscaron su mal. Ellos mismos se provocaron. Es como una persona que agarra una pistola y se da en la sien. ¿Y por qué Dios lo mató? No, él agarró la pistola, así el que agarra el cigarro, el que agarra la botella para tomarle de alcohol, o que agarra la droga para drogarse, ¿verdad? Y le echan la culpa a Dios, que Dios no, es la persona. Por eso la persona está muriendo. Dice en el versículo 18, si lo pasamos, dice la palabra de Dios, Números 21:8, y Jehová dijo a Moisés. Es lo que dice Dios, otra vez bíblicamente es lo que dice Dios, no lo que dicen las personas. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente. No que Moisés, voy a hacer, no sé, la figura de San Pedro, la figura de San Pablo, la figura de Jesucristo, la figura de la Virgen María. No, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de la Concepción. No. Aquí es Dios el que dice, fíjate, le está dando instrucciones a Moisés, su siervo. Hazte una serpiente ardiente y ponla en una asta, en un palo, ¿verdad? Y cualquiera que fuere mordido, porque el enemigo, eso es lo que va a hacer. Hay niños ahorita que están creciendo y dicen: no, a mí no me va a morder la serpiente. Y vemos al rato que era un buen niño, que era un buen adolescente en la preadolescencia, pero luego fue mordido por la serpiente y anda fumando, anda tomando, fornificando. ¿Qué pasó? Pues ya se hizo homosexual, ya se hizo lesbiana. ¿Qué pasó? Fue mordido por la serpiente. Esto va a pasar, ¿verdad? No creas, otra vez el mundo entero está bajo el maligno. Por eso dice: hazte una serpiente ardiente y ponla en una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, a la serpiente, vivirá. Es una figura, ¿verdad?, de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Y lo que se hizo en el Antiguo Testamento hoy es para nosotros, ¿verdad?, realidad cuando vemos lo que sucedió con Jesús. No fue una serpiente la que fue levantada. Dice: así como la serpiente fue levantada. O sea, no que una serpiente es levantada, sino, o sea, subirla. Por eso a Jesús lo tuvieron que subir a la cruz, ¿verdad?, en un monte, para que todos pudieran observar lo que estaba pasando. Muchos decían y meneaban la cabeza: pues si salvó a muchos, que se salve a él. Los ladrones, pues que sálvate a ti, sálvanos a nosotros. No podían entender. Por eso es bueno, ¿verdad?, en contexto, entender por qué Dios manda que se haga una serpiente. Pues no, que idolatría, no, y miren, está haciendo que se haga una serpiente. Era figura para que aquel que viera, o sea, que creyera. Porque Moisés muy seguramente, ¿verdad?, dijo: tienen que voltear a ver. El que voltea a ver, ha sido mordido, y voltea a ver a la serpiente, dice aquí. Dice: y cualquiera que fuere mordido y mire a ella, vivirá.
¿Qué era? Era creer. Pues bueno, yo voy a voltear a ver a la serpiente. Otra vez no le dijo, no, pues tienes que ponerte a leer el Pentateuco, tienes que recitar, ¿verdad? Los 10 mandamientos, tienes que hacer oración ahorita. Muchas cosas que es bueno, ¿verdad? Hacer muchas cosas bíblicamente, ¿verdad? Si por ejemplo el bautizarnos, el congregarnos, ¿verdad? El amarnos. Pero aquí solamente le estaban diciendo, tienes que mirar a la serpiente. No, yo no lo creo. Pues no. No vas a voltear, pero vas a morir, ¿verdad? Aquí también por eso ahora sí vamos entendiendo que todo aquel que creyere, ¿verdad? En el Hijo, en el unigénito de Dios, ¿verdad? No será condenado, sino que vivirá en vida eterna. Vamos entendiendo un poquito todo lo que nos dice. Vamos a leer nuevamente, dice aquí el pasaje. Dice, y Jehová dijo a Moisés. ¿Qué le dijo? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Pues hoy también así, en el tiempo que estamos nosotros viviendo, cualquiera que voltee a ver al Calvario, a esa cruz donde subieron a Jesús, cualquiera, o sea, no es cuestión ahora sí, de aprender. Me tengo que aprender toda la Biblia de memoria hasta el final. Y bueno, ya cuando me la aprenda, y a lo mejor me hacen un examen y a lo mejor voy a salir victorioso. No, cualquiera que mirare a ella, a la serpiente. Así por eso dice, como Moisés levantó a la serpiente, también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Entonces, no es nada más voltear a ver otra vez. Tenemos que regresar un poquito, ¿verdad? Tenemos que regresar al pasaje, ¿verdad? Donde dice, mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Muchas personas nada más voltean a ver a la cruz, pero no se han arrepentido. Siguen con la práctica del pecado. Es como alguien que lo mordió la serpiente, o sea, figura, cometió pecado. No quiero que me quiten mi pecado. Deja la botella, no quiero. Deja al amante, no quiero dejar al amante. Deja la fornicación. Y ahí le dicen a la muchachita, mira, deja ese lobo rapaz, no ves cómo te trata, mira todo lo que estás. No lo quieren dejar. ¿Verdad que por eso se tiene que arrepentir? Una persona tiene que dejar su pecado, tiene que ir así con Dios también. He pecado y tú dile los pecados, tú sabes los pecados. Eres mentiroso, eres mentirosa, pues arrepiéntete del pecado de mentira. Eres borracho, eres borracha, por decir así, porque ahorita la gran mayoría de mujeres, ¿verdad?, son alcohólicas. Y muchos dirán, es que es una enfermedad. Pues mira, si fuera una enfermedad, el Señor no hacía que murieran, porque fueron mordidos por la serpiente. Tienes que dejar ese vicio, si es cierto. Es algo muy pegajoso, es como la morfina. Te haces adicto y ya no la puedes dejar. Por eso muchas personas necesitan ayuda profesional, sí, para que dejen la adicción al alcohol, al cigarro, pero la persona tiene que decidir. No le vamos a quitar la borrachera, no, el alcoholismo, no. La persona, quiero rehabilitarme, quiero salir de esto, ya no quiero ser mentiroso, ya no quiero ser mentirosa, ya no quiero ser hechicero, ya no quiero ser brujo, ya no quiero ser idólatra. Pues tienes que dejar la idolatría, tienes que dejar la hechicería, tienes que dejar la fornicación, tienes que dejar el adulterio, tienes que dejar esas formas de vivir de la manera correcta en la sexualidad que Dios nos ha dado. Y Él dice que solo hizo varón y hembra, no hizo diferente, no hizo hombres parecidos de mujeres ni mujeres parecidas a hombres. ¿Verdad? Es tan sencillo. Podemos ver, no sé, en una excavación que se hace y hay un hueso. Ay, caray, ¿este hueso de qué es? Híjole, pues ya lo analizan. ¿Es de hombre o es de mujer? Ahí nos dicen, no, pues es que estamos confundidos. Parece de hombre, parece de mujer. No, ellos saben, este es un hueso de hombre, porque Dios hizo hombre e hizo mujer. No hay manera de que haya algo intermedio. Entonces tiene que confesar el pecado y entonces sí, ¿verdad?, como dice la Escritura,
¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en una asta, y cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Hoy sí podemos entender, ahora sí, el pasaje donde nos dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál fue la forma, la manera? A Él le plació así. Tú te tienes que arrepentir, ¿verdad? Porque Él te está amando. Tú vas en una condenación, como dice aquí, ya eres condenado si no crees en el Hijo de Dios. Entonces el Señor es la manera de amarte, dice la palabra de Dios, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, otra vez, ya ves cómo no es por obras, no es por lo que tú hagas, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ya está condenado. Dice aquí: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. O sea, no es que cuando venga Jesús, ay, va a condenar a todas las personas. No, la persona ya está condenada por sus obras. Dice: porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, tú te tienes que arrepentir, ya lo vimos, ¿verdad? Tienes que confesar tus pecados y luego creer. Por eso, pues Jesús es levantado, y muchas personas no quieren voltear a ver a la cruz del Calvario, no quieren ver a Jesús derramando su sangre para que tú puedas tener vida. No quieren ver, aman más las tinieblas, aman más el baile, aman más el cigarro, aman más el alcohol, aman más todo, la fornicación, todo, y no quieren voltear a ver a la cruz para ver a Jesús, cómo padeció y por qué el justo muere por los injustos. No quieren ver. Por eso dice que el Señor no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso, querida persona, esta es la forma, esta es la manera en que Dios ha amado al mundo. Muchas personas podrán decir: pues bueno, es que amar, no sé, como un padre, ¿verdad? Es darle todo lo que el hijo quiera, dale todo lo que el hijo quiera, dale pan, dale comida, dale vestido, dale casa, dale todo. Y bueno, esa es una manera humana de amar al mundo. Dejarlo hacer todo lo que quiera, pues pobrecito, es que se tiene que divertir, que vaya a las fiestas, que vaya a los antros, a las pachangas. Déjalo ser, déjalo que viva. Y lo dejan hacer y piensan que eso es estar amando, ¿verdad? Complacerlo en todo. Es que el hijo quiere lo que quiera, mi rey, y le dan todo y piensan que eso no. Esta es la forma. Dios dando a su Hijo, si lo entendemos, Jesús es Dios, Jesús subiendo a la cruz. Ese es el amor de Dios, que Él está muriendo por ti. Por eso todo aquel que no ha visto la cruz del Calvario, no ha visto a Jesús muriendo en la cruz, no puede entender y le da un poco valor al sacrificio de Jesucristo. Ah, sí, Jesús murió en la cruz. Una persona que entiende lo que Jesús hizo en la cruz, dice: yo también voy a dar mi vida por mis hermanos, mi vida por Jesús. Yo voy a ir y predicar el evangelio a toda criatura por todo el mundo. O sea, no le cuesta trabajo. Ah, es que le están pagando. No, ¿por qué lo hace? Porque él entendió el grande, la manera, la forma en que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que muriera en una cruz. No para que viniera y nos gobernara como esperaban todo el pueblo de aquel entonces. Esperaban a un líder que los manejara, que los llevara. No, para que muriera en una cruz. Por eso, si tú no te has arrepentido, aunque voltees a ver a la cruz, no vas a poder entender. Necesitas decir como ese pueblo: hemos hablado contra ti, contra Dios. Ruega a Dios para que nos perdone.
Y sí, Dios le dijo, el que voltea a ver a esa serpiente en el desierto va a vivir, aunque lo haya mordido la serpiente. A ti ya te mordió la serpiente. No digas, todos hemos sido mordidos por la serpiente y necesitamos ese antídoto antialacránico como aquí en nuestra ciudad para que puedas vivir. Todo aquel que cree en el Hijo vivirá. Voltea a ver a Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, yo te doy muchas gracias por esta enseñanza, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz. Gracias, Señor. Mira, yo te pido para que en el intelecto de cada persona no cierren su corazón, no cierren su mente y puedan creer en ti, Señor. Puedan creer que tú muriste en una cruz para darles vida. Señor, yo te agradezco por tu presencia. Gracias, Señor, por fortalecernos a todos aquellos que hemos creído que tú viniste a este mundo para salvarnos, para subir hacia esa cruz, y todo aquel que te mirare. Por eso, Señor, hoy permítenos, Señor, cada día, a cada momento, hasta el final de estos tiempos o hasta que tú vengas en tu segunda venida, el estar siempre fijando nuestros ojos allí en la cruz. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y por último, rápidamente, el domicilio, primero un correo, temasdelabiblia@hotmail.com, un teléfono 618-159-7405, solo para mensajes. Recibimos mensajes, no contestamos llamadas, y nos puedes buscar en YouTube, en Facebook y en Twitter como Temas de la Biblia. Si el Señor no lo permite y no viene antes o no morimos antes, nos vemos la próxima semana. Temas de la Biblia.